Hola, mi nombre es Miruska y este es mi video para la sustentación del curso lectivo de guitarra. Vamos a hablar un poco y a entender también de dónde viene la guitarra, cómo es su historia, un instrumento que pues yo creo que todos conocemos y lo hemos visto en alguna canción, lo hemos escuchado, tocado, por mi parte muy poco. Tengo una guitarra acústica, pero no la toco muy bien. Pero bueno. Inicialmente, la historia de la guitarra se remonta con la guitarra morisca. Hace años atrás también se han escuchado de otras terminologías de como prototipos similares, pero digamos que oficialmente esa fue como una de las primeras que hubo. Fue en la época medieval. Inicialmente fue, y lo vamos a ver acá en nuestro timeline, en Europa en general, donde se empezó a ver ese instrumento, no era conocido como guitarra, después se le dio el nombre y ya a los años se les dio como el prototipo que hoy en día conocemos como guitarra, el cual pues inicialmente fue como en Europa, luego en España. Todos sabemos que en España es muy popular lo que son los bailes y la guitarra, el tango, son un poco similares. Esos instrumentos para conformar una cultura en general en el sonido que ellos tienen. Entonces aquí se fue como formalizando, iniciando en el año 1300, luego en el 1400. Luego ya en el 1515 llegó como la guitarra en sí, como un instrumento donde se desarrolló en este siglo, en el siglo XV. Y ya luego muchas personas empezaron como a interesarse en ese instrumento por su sonido, su melodía. Más que todo eran hombres, las mujeres en ese tiempo pues se dedicaban a otras especialidades como en el hogar, en la costura. Y ya en el 1700, cuando empezó como a agarrar más fama ese instrumento, llegó a América Latina, donde muchas personas, muchos músicos para ese entonces empezaron como a experimentar lo que fue la melodía de la guitarra, a realizar conciertos o incluso en la misma calle. Muchas personas ya lo tocaban y en el 1800 llegó el instrumento oficialmente a los Estados Unidos, donde en definitiva fue como una forma increíble de expresar esas emociones, también, por supuesto, de conocer nuevas culturas que se habían implementado en Europa, América Latina, España. Entonces, realmente nos da como un vistazo a lo más profundo de la música y nos conecta al mismo tiempo con una tradición musical muy variada, que luego fueron acompañándose con otros instrumentos, flauta, piano, etcétera. Luego, en el 1815, llegó como la guitarra a toda Latinoamérica, ya más general a muchos países, luego de haber pasado por Estados Unidos. Y bueno, en Colombia también, en México, muchos músicos empezaron como a experimentar más ese buen instrumento con ese exquisito sonido, la verdad me gusta mucho. Y en el siglo del oro, que es muy conocido de la guitarra, fue donde empezaron a nacer muchas aplicaciones, las computadoras y ya un mundo más conectado. Podemos entender que muchas personas a la vez interesadas empezaron a explorar más y más. Y así fue cuando hubo el surgimiento de bandas, por ejemplo, Guns N' Roses, que me gusta mucho, Metallica, AC/DC, Scorpions, los Beatles, bandas conocidas internacionalmente. Y pues claro, ya era típico, era común, era como obligatorio de que hubiera uno o dos guitarristas en una banda, guitarrista acústico o un guitarrista eléctrico, sí, o el del bajo, que para ese entonces ya era también como otro tipo de guitarra, ¿no? El bajo eléctrico, un poco similar. Y luego de que todas esas personas, músicos, países, se unieron con un mismo fin, que era dar a conocer, explorar, tocar, conectar, hacer sonar este increíble instrumento, empezó como las perfecciones, ¿no? Que si la afinación, que cuál era, que si el do, re, mi, o sí. Las guitarras tienen una afinación que son la mi, la re, la sol, la si y la mi. Entonces, ya aquí comenzamos como a explorar más de lo mismo, pero a la vez como que sea un sonido mucho más nítido, más fino, más de calidad.
lo que pues por supuesto le da a toda esa historia de todas las que podemos ver acá una increíble conclusión de que la guitarra efectivamente es un instrumento de nunca olvidar, aunque hayan pasado siglos y muchos años, seguirá siendo un instrumento que hoy en día, aunque ha cambiado mucho el prototipo, por supuesto, antes era más pequeño, ahora es más grande, creo que finalmente es algo que ya se quedó así y así va a seguir siendo. Muchas gracias.